¿Cuántos afónicos hay? Nada, broma, broma. Qué bueno que estemos juntos y es un honor poder compartir la palabra de Dios. Y damos gracias a Dios por CC Vida, por esta familia, por quienes somos. Y me gusta el primer versículo que mencionaron, ¿no? De Efesios, que el cuerpo crece en amor, ¿no? Y creo que eso se refleja en CC Vida. Así que damos gracias a Dios por nuestra familia. Damos gracias a Dios por los pastores también. Si yo les contara la paciencia que han tenido conmigo. Rocco, Dai, Abraham, Ceci. Así que damos gracias a Dios también por ellos. Y damos gracias a Dios para que Él nos hable hoy. ¿Sí? No, lo que vamos a compartir no va a ser desde una posición de altura, sino algo que anhelo que Dios me hable también. Así que juntos, que el Señor nos pueda hablar en esta mañana. Estoy un poco mal de la garganta, así que me van a ver tomando agua por el frío. Por Argentina, ¿no? Nada, broma. Pero bueno, por el frío. Así que quisiera comenzar esta mañana con una pregunta y es, ¿a quién admirás? ¿A quién admiramos? Creo que conscientemente o inconscientemente todos tenemos a alguien a quien admirar, ¿no? Puede ser un futbolista, puede ser un famoso, puede ser alguien cristiano. Todos tenemos a alguien. Y es algo interesante que creo que nuestra mayor referencia es Jesús, ¿no? Es Él admirable. Pero también en la Biblia podemos encontrar a personas que podemos admirar. Y creo que una de ellas es Pablo. Pablo va a decir algo, por ejemplo, 1 Corintios 11:1 dice, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y esto no es para idolatrar a Pablo, es para que nos inspire. ¿Sí? Porque fue alguien humano como vos y como yo, tenía debilidades, era un ser humano. Pero podemos ver en él alguien que nos inspira. ¿Sí? Y el versículo lema que estamos viendo en este mes, estudiando la vida del apóstol Pablo, dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Wow, mirá lo que decía Pablo. O sea, qué inspiración es para nosotros decir lo mismo. Ya no quiero vivir yo, que Cristo viva en mí. O a veces uno piensa, alguno de nosotros podría decir, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Y Él no lo está diciendo desde la soberbia, Él no lo está diciendo desde la arrogancia, Él está enseñando para inspirar. ¿Sí? No está diciendo como desde una posición de altura. Y es interesante que cuando se habla de esto de la imitación, hay un patrón que se ve y es que la imitación es un mecanismo de aprendizaje. O sea, cuando vemos a alguien consciente e inconscientemente nos puede inspirar y aprendemos de eso. Y este mecanismo de aprendizaje permite integrar valores, habilidades y hasta moldear la identidad. Y hay algo que sucede que es un procesamiento cognitivo donde se activan unas neuronas llamadas espejo y eso genera una simulación interna al observar. Y genera comprensión y resonancia. Es como que consciente e inconscientemente cuando admiramos a alguien, eso genera una resonancia dentro nuestro. Y creo que ese es el propósito por el cual el Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir estas cosas. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, imítame a mí como yo imito a Cristo. Para que nosotros no tengamos excusa, porque a veces creo que pensamos, queremos seguir a Jesús, ¿no? Queremos imitarlo a Él. Pero a veces decimos, bueno, pero era Jesús, era Dios, yo no. Pero el Espíritu Santo inspiró a Pablo para decir, imíteme a mí como yo a Cristo. Entonces creo que debemos ser inspirados en esto. Miro la hora porque para no irme a demasiado. Y si podemos poner un título de lo que vamos a ver hoy, es 3 áreas a desarrollar. ¿Sí? 3 áreas que constantemente desarrollamos, que no es como, bueno, un punto donde lo voy a aprender y ya está, sino que son áreas que constantemente podemos ir desarrollando, constantemente en el transcurso de la vida. Y el primero, o sea, inspirados en Pablo, ¿no? Es aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne. Aprender a vivir en el Espíritu. Y vamos a ir a Gálatas 5, 16 al 23.
Gálatas justamente lo escribe Pablo y dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne o naturaleza pecaminosa. Porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Y vamos a hacer una pausa ahí. Pero justamente decimos aprender a vivir en el Espíritu y no en la carne, y hay un detalle ahí en el punto 1, que aprender está con H. Y esa H lo cambia, porque hay una diferencia entre aprender y aprender sin H. ¿Sí? Si podemos poner el punto 1, ahí está. ¿Por qué? Porque el detalle de la H, aprender, significa asimilar profundamente. Es cuando un concepto, un conocimiento lo aprendemos, lo atrapamos y eso lo llevamos a la vida real. Es algo interior, profundo. Es cuando un concepto educativo se interioriza. Pero aprender sin H podría implicar acumular conocimiento, sumar información y tal vez no lo podamos trasladar a la vida. Pero justamente Pablo de alguna manera nos invita, o inspirado por el Espíritu Santo, empieza a escribir esta carta de Gálatas. Y dice el versículo 16, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la carne. Esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu lo que es contrario a ella. Y si podemos reflexionar en lo que Pablo está escribiendo acá, él está describiendo la verdadera batalla. Por un lado el Espíritu Santo y por otro lado la carne. Y es explícito que acá dice que se oponen. Dice que la carne se opone al Espíritu. Y el Espíritu es Dios. La carne se opone a Dios. Y Dios se opone a la carne. Es como que si Pablo estuviera hoy, nos diría, che, en tono argentino, ¿no? Pablo medio argentinizado. Él le diría, che, gente linda, hay dos maneras de existir. En la carne o en el Espíritu. Para todo ser humano. Para nosotros. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿qué me querés decir, Pablo, con la carne? Que nosotros argentinos ya el asado, ¿no? Tenemos la imagen de la parrilla. Pero cuando la Biblia nos habla de la carne o los deseos de la carne, se va a referir a la raíz del mal que está dentro nuestro. Esa raíz que se opone a Dios. Es la naturaleza pecaminosa que va contra Dios. Que eso empezó en Génesis 3, desde la caída. Y si podemos darle una definición, también la carne es una vida desconectada del gobierno de Dios. Eso que empezó en Génesis 3, desde la caída, el pecado, esa naturaleza caída, está adentro nuestro y lo que nos lleva es a organizar nuestra vida alrededor del yo, alrededor del egoísmo. Lo que yo quiero, mis impulsos, mis deseos, mis interpretaciones, esa es la carne. Y lo más interesante es que está dominada por deseos contaminados y desordenados. Y esa naturaleza nos tiende a vivir fuera de Dios. Pero algo interesante es que podemos tener 20 años de cristiano, puedo haber nacido en la iglesia, puedo ir al Instituto Bíblico, al IBRP, puedo asistir a los cultos y vivir en la carne. ¿Y eso cómo lo vemos? Cuando estoy lleno de odio, cuando estoy lleno de rencor, cuando estoy deseando el mal a otros, cuando todavía tengo el orgullo, cuando hay arrogancia, cuando cargo con la culpa constantemente. Entonces, eso es la carne. Pero hay una buena noticia, es que podemos ser libres de esa vida. Gracias a Jesucristo que dio en la vida la cruz y abrió el camino para que el Espíritu Santo venga a nuestra vida. Porque Pablo va a resaltar en Gálatas, fuimos llamados a caminar en libertad. Por eso le esclarece esto. Y vamos a leer, vamos a seguir leyendo el versículo 19 de Gálatas 5.
dice, bueno, las obras de la carne, y empieza a mencionarla: inmoralidad sexual, impureza, libertinaje, idolatría, brujería, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Es como que él le pone puntos suspensivos. O sea, dice: les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, ahí Pablo menciona algunas sobre la carne, pero él dice, esta lista puede seguir. Cosas semejantes. Y acá viene lo bueno, el versículo 22. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y lo interesante es que si nosotros le preguntamos, Pablo, bueno, pero ¿qué es vivir en el Espíritu? Él nos diría, es reorganizar nuestra vida alrededor de Jesús. Es sacarnos del egoísmo. Vivir en el Espíritu es permitir que Jesús sea formado en nosotros. Y creo que los grupos de vida, las reuniones, los cultos, las actividades son para eso. Para tener un encuentro con Jesús y que Cristo sea formado. Por eso, esta semana no faltes al grupo de vida. Y el fruto del Espíritu, lo que Pablo nos está diciendo, es la evidencia de que Jesús se está formando. Porque todo lo que vemos ahí es el carácter de Jesús. Miren este limón. O sea, ¿saben que en casa hay un limonero? Y el limón viene ahí, de ese limonero. No es de la verdulería. Y lo loco es, mira lo que es. O sea... La otra vez me estaba haciendo una milanesa y me faltaba limón en la heladera. Bueno, fui a buscar al limonero y o sea, lo corté al medio, lo usé y lo guardé otra vez, ¿no? Porque como 4 milanesas más, ¿no? Pero miren lo que es. Y lo que Pablo está diciendo es, ahora cuando veas un limón te vas a acordar el fruto del Espíritu, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo es, el fruto del amor es amor. Es lo primero que dice, amor. Y lo interesante es que varios teólogos concuerdan en que la esencia del fruto del Espíritu es el amor, porque es el primero que se menciona. Y que el gozo, la bondad, la fe, templanza y todo lo demás son como aspectos del amor. Es como que este fruto del Espíritu tiene una raíz, que es el amor, y los demás son atributos de ese fruto. ¿Sí? Entonces es como que el fruto es el amor, y todo lo que tiene vitamina C, todos los nutrientes y todo lo demás es el gozo, la bondad, la templanza. Entonces, ahora cuando veas el limón, te vas a acordar que el Espíritu Santo quiere fructificar adentro tuyo para formar a Jesús. Y lo interesante es que cuando a Jesús le dicen, Jesús, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? Él dice, amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor. 1 Corintios 13, Pablo dice, el amor, si yo tengo todos los dones pero no tengo amor. Entonces, el fruto del Espíritu, la raíz es el amor. Y que en esta mañana recibas el amor de Dios. Que en esta mañana recibamos ese amor de Dios para también darlo a otros, al prójimo. Y algo que mencionaba el pastor el domingo pasado es que la transformación ocurre cuando tenemos un verdadero encuentro con Jesús. Ese amor empieza a regir nuestra vida. Entonces identificamos cuando hay cosas de la carne, nos enfocamos en el Espíritu Santo y que el amor nos rija. Y uno de los errores que podemos cometer como creyentes es reducir la fe a solamente conductas, a solamente las cosas de afuera. Porque podemos corregir una conducta, pero adentro puedo estar en la carne. Entonces, este es un error que no deberíamos caer, porque no es cambiar nuestras conductas, es cambiar de corazón. El Evangelio no viene esencialmente a corregir nuestras conductas, viene a que seamos una nueva persona. Dios no quiere que edifiquemos nuestra vida, nuestro egoísmo en una naturaleza fragmentada como la carne,
sino que Él nos quiere dar una nueva vida, gracias al Espíritu Santo. Y Jesús pagó en la cruz por eso. Y se puede vivir, lo podemos vivir. No es ser una mejor versión de nosotros, es que seamos una nueva criatura, una nueva persona. Y si estamos acá y si estamos deseosos de encontrarnos con Dios, esa es una señal. El Espíritu Santo está inquietándonos. Y tengo algunas preguntas para reflexionar y es, ¿qué áreas todavía reaccionan más desde la carne que desde el Espíritu? Todos estamos en lo mismo, ¿sí? Pablo, Romanos 7, va a decir, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero adentro hay una ley con la que batallo, ¿no? Pero Pablo va a decir, pero doy gracias a Dios por Cristo Jesús. Y después habla del fruto del vivir en el Espíritu. Otra pregunta es, ¿qué gobierna mis afectos y mis decisiones? ¿La carne con sus impulsos o el Espíritu Santo? ¿Qué pensamientos están nutriendo mi vida espiritual? ¿La carne o el Espíritu? Y para finalizar este primer punto, es interesante que Romanos 8:6, Pablo va a decir, el que se ocupa de la carne, ocuparse de la carne, trae muerte. Pero ocuparse del Espíritu trae vida y paz. Es interesante que esa palabra ocuparse tiene que ver con enfoque de pensamiento. ¿Dónde estamos enfocando nuestros pensamientos? Entonces, cuando identificamos que la carne nos está dando mucho ruedo, enfoquémonos en el Espíritu Santo, en Jesús. Enfocarnos en Él. Y me gusta que en Romanos 8:6 dice, y esto genera vida y paz. Me acuerdo que Abraham una vez predicó sobre esa paz que es eirene, ¿no? Esa paz espiritual. Y también da vida, zoe en griego, es vida espiritual. Así que el Señor nos ayude a desarrollar esta área, a aprender a vivir en el Espíritu. Y lo segundo que podemos desarrollar, inspirados en la vida de Pablo, es asumir un corazón misionero. Y vemos que Pablo hizo varios viajes misioneros, ¿sí? Los que estudiaron en el IBB seguramente, o los que hemos leído la Biblia también. Pero vamos a ver la siguiente placa. Miren, Pablo hizo 3 viajes misioneros. En realidad hizo un cuarto viaje que es a Roma, pero no se considera viaje misionero porque fue preso y no fue un viaje misionero, fue encadenado y llevado a Roma. No se considera viaje misionero, pero bueno. Y el primer viaje de Pablo podríamos ponerle un título y sería envío, ¿no? Eso está en Hechos 13:14. Él sale, bueno, después vamos a ver un mapa. El segundo viaje podemos llamarlo expansión. ¿Por qué? Porque el Evangelio va hacia Europa. Ahí están los versículos del 15 al 18. Y el tercer viaje podríamos llamarlo discipulado, porque él va a consolidar a las iglesias que ya levantó. ¿Sí? Y vamos a ver el mapa. Miren los viajes misioneros de Pablo. Y esto lo hizo, ¿saben en cuánto? Yo pensaba que, bueno, en un lapso de 30 años. No, un lapso de 11 años hizo esto. Está en inglés. El naranja es el first, el primero, ¿no? Sí. Está muy bien. Está. El naranja, no sé si se llega a ver, pero es el primer viaje misionero. Él sale siempre de Antioquía, que era una base misionera. Uy, casi me caigo. Que era de acá. Ahí sale de Antioquía, pasa por Listra, Derbe, por la isla de Chipre. Y en este viaje misionero, si nosotros podríamos decirle, Pablo, ¿qué reportaje? ¿Qué pasó en ese viaje? Bueno, además de predicar, vimos la gracia de Dios, él nos diría, fui apedreado y casi muero. O sea, el testimonio, ¿no? Entonces, mencionamos esto para que tengamos una noción quién era Pablo. Y él acá en el primer viaje misionero va fuera del entorno judío, fuera de la tradición de él, ¿no? El segundo viaje que sale también de Antioquía, que lo habíamos llamado expansión, que es el color violeta, el second. Este largo no es a Roma, sino el violeta de allá. Y acá se va el evangelio hacia Europa.
va hasta Corinto, Atenas, Grecia, Tesalónica, Filipos. Y también si le preguntamos, bueno, Pablo, ¿qué pasó? Bueno, estuve preso en Filipos, ¿no diría? Prediqué en Atenas, la cuna de la filosofía, y que gente creyó y otra gente no. Y estuvo 1 año y medio en Corinto. O sea, damos gracias a Dios por los viajes misioneros de Cesevía. ¿Cuánto aprendemos ahí? Pero imaginémonos que el pastor Rocco y Abraham nos diga, bueno, viaje misionero, pero dura 1 año y medio. Pablo estuvo 1 año y medio en Corinto, o sea, es una locura. Y el tercer y último, que podríamos llamarlo discipulado, también sale de Antioquía, y él está, no 1 año y medio, está 3 años en Éfeso. Y forma una familia espiritual. Después hay una parte donde hay una despedida muy cariñosa del grupo de la iglesia de Éfeso con Pablo. Y después él regresa a Jerusalén y él hace esta obra de consolidar, de discipular. Y el último, que es el más largo, es cuando va a Roma, donde termina sus días a manos de Nerón. Y lo interesante del tercer viaje misionero es que Hechos 21, 10 va a decir lo siguiente. Hechos 21, 10. Tercer viaje misionero dice... Hechos 21, 10. Dice, llevábamos allí varios días cuando bajó a Judea un profeta llamado Ágabo. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo, se lo ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo, de esta manera atarán los judíos a Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, nosotros y los de aquel lugar le rogamos a Pablo que no subiera a Jerusalén. ¿Por qué lloran? Me parten el alma, respondió Pablo. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir en Jerusalén. Como no se dejaba convencer, desistimos exclamando que se haga la voluntad del Señor. Es como que aparece este profeta Ágabo, que hay varias ocasiones que aparecen hechos, y agarra el cinturón de Pablo y dice, al dueño de este cinturón lo van a atar. Y yo me imagino a la gente ahí, y si yo estaría ahí, no me lo des a mí, por favor, ¿no? Yo estaría esquivando el cinturón. Y Pablo, no tengo ningún problema. Por el nombre del Señor Jesús estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a dar la vida, dice él. Y lo más interesante de todo es que vemos que la locura de todos estos viajes misioneros en 11 años, pero la pregunta sería, ¿qué había en el corazón de Pablo para hacer todo esto? Y para incluso dar la vida, aunque implicase ser atado. ¿Qué había? ¿Por qué hizo estos viajes misioneros? Y vamos a ir a Hechos 17, 15. Ahora vamos a ver lo que hay en el corazón de Pablo. Hechos 17, 15 dice, esto en Atenas, segundo viaje. Dice, los que acompañaban a Pablo lo llevaron hasta Atenas, luego regresaron con instrucciones de que Silas y Timoteo se reunieran con él tan pronto como le fuera posible. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver a la ciudad que estaba llena de ídolos. Pablo llega a Atenas y le duele en el alma ver la idolatría. ¿Qué nos duele a nosotros, amigos? ¿Qué nos duele cuando vemos Argentina? No estoy diciendo del partido, ¿no? Cuando vemos nuestra familia, cuando vemos aquello que tenemos una carga. A Pablo le dolía en el alma. Y Romanos 9. Romanos 9, 1. Dice, digo la verdad en Cristo. Pablo está hablando. No miento, mi conciencia me lo confirma en el Espíritu. Me invade una gran tristeza y me embarga un continuo dolor. Desearía yo mismo ser maldecido y separado de Cristo por el bien de mis hermanos, los de mi propia raza, el pueblo de Israel. Entonces vemos en el corazón de Pablo
estaba la misericordia de Dios. Porque como vimos el domingo pasado, él era un asesino. El estado psicológico de él era de respirar amenaza de muerte, en tinieblas. Y fue salvado por Jesús. Y él decía, la misericordia que yo recibí, no hay nada que lo pueda frenar. Estaba la misericordia de Dios, por eso hablamos de asumir un corazón misionero. Y la pregunta sería, es que, ¿a qué esferas misioneras Dios nos está enviando? Porque tal vez digamos, bueno, no sé, pero no creo que, o puede ser que sí, que Dios nos esté llamando a ir a otro lugar, un país, como en el caso de Miel y Aus, o en el caso de Pastor Rocco también, o de Abraham. Pero a nosotros, ¿a qué lugares nos está mandando de misioneros Dios? Es necesario asumirlo. Tal vez sea nuestra familia, tal vez sea el trabajo, tal vez sea algún grupo social específico, sea Argentina, sea San Isidro. Y lo que Pablo entendió en todos estos viajes misioneros, y también lo que él entiende en Romanos 9, 10 y 11, es que él entendió el propósito de Dios. Él entendió que Dios lo había enviado a los gentiles, él siendo judío, porque los gentiles le iban a predicar a los judíos. Entonces, Pablo está con un dolor y no se queda estancado en el dolor. Él dice, tengo una tristeza por Israel, por mi país. Pero él no se queda ahí, no se queda estancado. Él entiende que Dios lo envió a los gentiles, un pueblo totalmente diferente. Porque los gentiles le iban a predicar a los judíos. Y en Romanos 11:32, Pablo termina resumiendo todo y dice, porque Dios planificó esto, tener misericordia de todos, de los judíos y de los gentiles. Este es el plan de Dios. Dios tuvo compasión de nosotros, amigos. Dios tuvo misericordia, puso su amor en nuestras miserias para librarnos de las tinieblas a la luz. Y eso que Dios hizo con nosotros nos lleva a asumir ese corazón misionero. Porque si lo hizo con nosotros, lo puede hacer con cualquier otro. Y por último, quería comentar que, saben que el año pasado, en un momento de oración, el Espíritu Santo me preguntaba, ¿estás dispuesto a sembrarte? ¿Estás dispuesto a sembrarte en lo que yo te voy a llamar? Y el Espíritu Santo nos pregunta, ¿estás dispuesto a sembrarte? No sé a lo que Dios nos está llamando a cada uno, pero hay un plan, la misericordia de Dios, que tiene que ver con otros. Y por último, la tercera área a desarrollar es descubrir un propósito. ¿Sí? Veamos que los verbos son constantes, ¿no? Aprender, asumir, descubrir. Porque a veces pensamos, bueno, sé cuál es el plan de Dios o no sé. Y lo determinamos ahí. Pero se puede descubrir. O sea, mientras vamos obedeciendo, es como que vamos descubriendo. Y Hechos 20, 22. Acá Pablo se está despidiendo de la iglesia de Éfeso, del tercer viaje misionero, que estuvo 3 años. Dice, y ahora tengan en cuenta, Pablo se está despidiendo, se está abrazando, están llorando, están orando. Tengan en cuenta que voy a Jerusalén obligado por el Espíritu, sin saber lo que allí me espera. Lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo
el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio, de la gracia. Y Pablo no dice, voy a dar testimonio del Evangelio de condenación, del Evangelio de, no sé, del culto, el Evangelio de la gracia. Porque Pablo había pasado de tinieblas a luz. Y es lo mismo que ha hecho con nosotros. Y si tal vez es la primera vez que escuchás sobre Jesús, Dios te quiere liberar de las tinieblas a su luz, a través de Jesucristo. Y él está diciendo, mira en el versículo 22, dice, estoy obligado, o en otra versión dice, estoy atado al Espíritu. Y uno dice, pero qué malo que es el Espíritu, mira cómo lo ata Pablo a llevarlo a los sufrimientos, pero no, le va a pedir a Isaac, por favor, que venga. Lo que Pablo está diciendo es, estoy entrelazado al Espíritu Santo. No es que el Espíritu Santo y Dios me quiere llevar al sufrimiento, estoy tan entrelazado al Espíritu Santo que Él me lleva a dar testimonio de la gracia. Y si vienen sufrimientos y prisiones, ¿cuál hay? Gracias a mí. Entonces esa palabra que atado o obligado por el Espíritu no es una palabra mala, es una palabra de estar entrelazado a Dios. Y dice, mi vida carece de valor. O sea, a pesar de las dificultades que nos toca atravesar, hay un propósito. Expresar el Evangelio, comunicarlo. Y es el Evangelio de la gracia. Porque somos salvos por fe, no por obras, por gracia, para que nadie se jacte, va a decir él en Efesios. Y el Evangelio no se trata de nosotros, se trata de Jesús. Se trata de Él. Creo que a veces somos tentados a pensar que el Evangelio se trata de mí. Que Dios me dé, que Dios nos ama, amigos. Dios tiene cosas hermosas para cada uno de nosotros, pero cuando yo pienso que el mensaje central de Dios es mi propio éxito, ponerme a mí en un pedestal, que Dios me dé el éxito en algo, amigos, el Evangelio es el Evangelio de la gracia y de Jesús. Ahora, si en ese plan Dios te quiere bendecir, Dios te da un negocio, Dios te prospera en una profesión, que así lo haga, pero el propósito es dar testimonio de la gracia de Él. Hay futbolistas, hay famosos, hay personas, lo vemos en el Mundial, cristianos. Dios no tiene problema con bendecirnos, no hay problema. El dinero no es malo. El dinero no es la raíz de los males. Pablo va a decir, el amor al dinero es la raíz de los males. Pero si el amor de Dios es lo principal, que Dios haga su voluntad. Y por último, en Romanos 1, él va a decir, el versículo 3, dice, este evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él y en honor a su nombre recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones a que obedezcan a la fe. Él nos está diciendo, este evangelio es el del ser humano. Este evangelio es el de mis beneficios. No, este evangelio es el del Hijo. Que el evangelio sea la buena noticia de Él. Hay un hombre llamado William Booth, y con esto prometo que terminamos. Ya dije como 3 veces terminamos. Pero William Booth en 1865 funda un ministerio en Londres que se llamaba el Ejército de Salvación. Y este ministerio se encargaba de ayudar a los pobres, de dar alimentos, de predicar el Evangelio, sanar. Y hubo mucho impacto en las calles, ahí en Londres. Y empezó a crecer tanto que muchos jóvenes y mucha gente en la calle evangelizando. Y pasaron los años y crecieron en número. Y para 1900 había miles de personas parte de este ministerio. Y resulta que William Booth
ya el fundador ya estaba avanzado en años, ya se estaba deteriorando su salud, y había como una conferencia del Ejército de Salvación, y había una reunión, y William Booth estaba lejos y no podía ir por su salud. Entonces, uno de los líderes le dice, bueno, William, ya que no puedes venir, ¿por qué no nos escribís una carta? Así nosotros se las leemos a todos los que vienen a capacitarse, ¿no? Y para esa época no había la comunicación que hay hoy. Entonces tenían que enviar como una especie de telegrama, pero cada palabra valía dólares, ¿no? Entonces William, el fundador que no podía ir, agarra y bueno, y como que se elabora un bosquejo, ¿no? Un sermón, último sermón, porque ya estaba avanzado en años. Y él escribe, y después cuando lo mira, veo que había muchas palabras. Esto me va a salir carísimo. Un sermón largo, ¿no? Y él dijo, ya sé, voy a escribir algo corto, y ese dinero, en vez de emplearlo en esas palabras, lo uso para seguir sirviendo a los pobres, o hacer obras de caridad, impacto social. Y él agarró y puso una palabra y la envía. Y cuando están en la conferencia, el que presidía agarra, bueno, vamos a ver cuáles son las palabras que el fundador William no pudo venir. ¿Qué nos escribió? Una palabra. Y la muestra, y era otros. 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 Y como conclusión, como tal vez punto práctico, quisiera que nos llevemos una oración para hacer ahora. Y es, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, enséñame, porque esto que hablamos de Pablo son áreas a desarrollar, y que Dios nos enseñe. Que Dios derribe nuestro orgullo. Que Dios derribe nuestras maneras de hacer las cosas. Y quisiera que oremos para, en vez de tener vidas egocéntricas, tener vidas cristocéntricas.